Bueno, si quieren, por ahí pueden responder el caso la uno, ya sea con micrófono o con texto, si la T si es de tiempo, la C si es de clima. ¿Qué les parece? Pueden poner acá en el chat, hace referencia al tiempo. La 2, perfecto. La 3, clima y, clima y tiempo, sí, exacto, porque es templada húmeda, estamos refiriéndonos al clima, pero hoy se registraron 45 milímetros, que sería el tiempo. La 4, la 4 ¿es tiempo o clima? Es clima porque es la precipitación media del mes de febrero. Tomamos 20 de febrero o 30 de febrero últimos, promediamos a 120. La 5, ¿quién da más? Es las dos cosas, porque el promedio es 4 eventos anuales. Sin embargo, y ahí hace referencia al clima. Sin embargo, el año pasado no aconteció ninguna. El año pasado sería una cuestión de tiempo. La serie histórica, los 4 eventos promedio anuales es de clima. Así que serían las dos cosas. Bueno, es un tipo de pregunta que puede ser de parcial o incluso en algún final regular también puede, porque son verdaderos o falsos o tiempo y clima. Los 4 eventos anuales es un promedio, tomamos los últimos 30 años y en promedio hubo 120 eventos en total en 30 años, 120 dividido 30, da 4 eventos por año, es un dato promediado. Habrá habido años con cero, habrá habido años con 7. Es la media de febrero, no es de febrero del año pasado ni de febrero próximo. Es un promedio de los febreros. Bueno, esa sería la primera parte. Después acá, bueno, podemos indicar si corresponde a un elemento o un factor. La temperatura, ¿qué les parece? Es un elemento, pero la verdad que en realidad toda variable climática es seguro un elemento, porque es un elemento del tiempo, pero seguramente algún tipo de interacción le podemos encontrar con otra variable, así que en definitiva la realidad es que las variables climáticas, la temperatura, seguro a mayor temperatura sabemos que va a haber mayor radiación terrestre, va a haber seguramente más evaporación, por ende va a haber más vapor de agua, más humedad. En definitiva, que haya más temperatura seguro va a repercutir sobre otra variable y también puede actuar como factor. Así que, y así como encontramos para temperatura alguna asociación con la precipitación, que es un elemento, también le encontraremos como factor. Quizá en algún momento, si uno pregunta, es factor y por qué. Dar un ejemplo, porque bueno, la precipitación generalmente que está asociada a un descenso de la temperatura. Cuando hay un evento de precipitación, podemos considerar que hay un descenso térmico o podemos considerar que al haber más precipitación, mucha de esa lluvia que va precipitando se va evaporando en parte de su trayecto, generando mayor humedad. Entonces, bueno, de alguna manera también repercute sobre otra variable y actúa como factor de otra variable. Eh, y ni hablar de la radiación, que ya lo vimos, que es un elemento que también actúa como factor de la temperatura, por ejemplo. En definitiva, todas las variables son elementos por la definición, pero alguna asociación siempre uno puede encontrarle para considerarla factor de otra variable del tiempo. La inclinación del eje terrestre es un factor de tipo astronómico.
Y si queremos ver factor de qué, podemos decir que es un factor de la radiación, por ejemplo. Hace esa inclinación, genera que tengamos menor radiación con la latitud por la inclinación de los rayos y bueno, eh, y sumada a la inclinación del eje terrestre, sumada a la traslación alrededor del Sol, genera las estaciones. Entonces, bueno, actúa como factor de distintas variables. Bueno, esto de cuánto kilómetro equivale a un grado de latitud, eso lo podemos ver si ven la guía que también subimos de la primera unidad. La guía, ahora tengo Word, pero creo que la subí en PDF. Está por acá. Si se fijan, cada uno de estos paralelos, la distancia entre ellos es siempre constante. Es de alrededor de 111 kilómetros por cada grado de latitud. Los paralelos indican la latitud. Mientras que los meridianos no podemos hablar de una distancia porque esa distancia es nula si estamos en el polo y es máxima si estamos en el ecuador. Entonces, cuando hablamos de grados de longitud, no está asociado a una determinada cantidad de kilómetros. Quizás si decimos una determinada longitud, pero a 20 grados de latitud sur, bueno, ahí sí es siempre la misma, porque trazar una línea por aquí y siempre es la misma cantidad de kilómetros. Pero como depende de a qué latitud se encuentre, no sabemos si es 60 contra 61 grados de longitud, cuántos kilómetros significa. Pero en la latitud sí, son alrededor de 111 kilómetros entre cada grado de latitud. Bueno, la distancia que los separa a un punto A separado de un punto B es simplemente restar grados decimales, 36,5 menos 30,3. Estamos a 6,2 grados de diferencia. Multiplicado por 111 kilómetros vamos a tener la distancia, al menos entre esas dos localidades en línea, si fuera de sur a norte, sin considerar que hubiera una diferencia por longitud. A una misma longitud, a un mismo meridiano, si uno está a 30,3 y otro a 36,5, la distancia es 6,2 por 111 kilómetros. 688 kilómetros. Bueno, después conocer estos valores de paralelos y meridianos, tienen que conocerlo. Trópico de Cáncer y de Capricornio. Tiene que ver con la inclinación del eje terrestre. Y lo vamos a ver bien en radiación, pero bueno, en definitiva la latitud de los trópicos coincide con esa inclinación de 23 grados y medio de el eje terrestre respecto a la perpendicular al plano de traslación. Es decir, que están a 23, a 23, ¿cierto? Con un PDF, a 23,5 grados. El de Cáncer es positivo, grados norte. Recuerden que toda latitud por encima del ecuador se considera con valores positivos en grados y toda latitud debajo del ecuador se considera con valores negativos en grados. Si no ponen grados y ponen sur, está bien también. Para el trópico de Capricornio, 23,5 sur o menos 23,5 grados. Los círculos polares es la situación contraria, es 90 menos 93,45, es decir, es 66,5. Si hacemos con dos decimales, 23,45. Los cascos polares están a 66,55 grados de latitud, norte y sur, con signo menos si fuera del casco polar sur. El meridiano de Greenwich, ya no estamos hablando de latitud, estamos hablando de longitud, por eso es un meridiano, es el 0 grados de longitud. Y el antimeridiano son 180 grados de longitud. Recuerden acá, bueno, un poco acá lo comento, los meridianos están separados en este y oeste 180 grados.
El de 10 grados es lo mismo, o sea, si fuéramos por, esto es proyectado, por eso es un rectángulo, tengan en cuenta que cuando ven un mapa proyectado, está muy estirado en la medida que nos acercamos a los polos. El polo, esto es un punto en realidad, esto es un punto que, o sea, el estiramiento es al infinito. Y acá en el Ecuador la deformación es cero. No hay estiramiento, no hay deformación. En los polos, en cambio, está sumamente estirado el globo terráqueo. Bueno, en definitiva, si fuéramos por la 10 grados de latitud, de longitud, perdón, de longitud este, cuando queremos dar la vuelta hacia el otro lado, nos vamos a encontrar con los 170 grados de longitud oeste. Lo podemos ver acá, en este ejemplo. El meridiano, el primer meridiano es cero, y si vamos hacia el otro lado son 180. Si hacemos 30 este, es decir, el meridiano 30 coincide con el antimeridiano de 150. Vamos, eso para que tengan ese concepto en claro. Bueno, de cuestión de definir isolíneas, algo vimos en el teórico, son líneas con puntos con igual valor para una variable. ¿Les parece que dos isolíneas de distinto valor pueden cruzarse? La isolieta de 1000 podrá cruzarse con la de 1100 milímetros. No sé si teníamos un mapa acá. No, no tengo la otra presentación. ¿Acá qué les parece? ¿Se cruzan las isolíneas entre sí? No se pueden cruzar porque son justamente líneas que unen puntos de un mismo valor. Entonces no podría cruzarse una isolínea que mide 800 milímetros al año con una de otro valor porque si no iría contra la misma definición de isolínea. Bueno, acá tenemos tres mapas que ustedes debieran tratar de suponer de qué se puede, a qué variable hacen referencia. Acá incluso pueden ver A y B, ya verán más adelante, hace referencia a altas y bajas presiones. Así que este mapa será un mapa de qué tipo de isolíneas. Isobaras son de presión. Después tenemos acá otro mapa donde ya pueden ir viendo, lo vamos a ver en el teórico 3, esta de 20, zona templada, fría y cálida, ¿qué variable estaremos haciendo referencia? Va bajando con la latitud. Altura, temperatura, sí, exactamente. Y fíjense que cuando llegamos a la cordillera, el factor de la altitud hace que esta isoterma de 20 grados termine yendo hacia arriba. Todas las isotermas cuando llegan a la cordillera se doblan hacia arriba. Y bueno, después tenemos, parecido al que vimos hoy, de precipitación, que son las isoyetas, exactamente. Son las tres isolíneas que vemos acá. Un concepto que creo que no lo abordamos es el de equidistancia. En todos los mapas tienen que estar, o sea, entre una isolínea y la que le sigue, en este caso si hay un hectopascal, debiera la isolínea que le sigue tener uno menos, es de A1, no puede haber después una que baje de A2. Entonces la equidistancia es un hectopascal. Acá la equidistancia son 2 grados Celsius, está hecho cada 2 grados. En el de isoyetas la equidistancia es 200 milímetros. Bueno, acá un ejemplo, un productor que desea arrendar un campo
precisa para su actividad al menos 860 milímetros. La información con la que usted dispone para darle una respuesta se encuentra entre las isoyetas de 800 y 900 milímetros, entre las isoyetas y 220 kilómetros, y el campo está a 120 kilómetros desde la isoyeta de 800 hacia la de 900. Esto podemos hacerlo en una pizarra. Tenemos dos isoyetas, vamos a hacer las lineales. Una de 800 milímetros anuales y la otra de 900. Y en la ubicación del campo está, acá tenemos una distancia de 220 kilómetros. La ubicación es a 120 kilómetros de la de 800, ¿no es cierto? 120 kilómetros desde la isoyeta de 800 hacia la de 900. Y acá hay que aplicar simplemente una regla de 3. Si en 220 kilómetros aumenta 100 milímetros, en 120 kilómetros el aumento es X, es igual 120 por 100 sobre 220. 54,5. Y esos milímetros hay que sumárselo a los 800. Entonces tendrá 854,5 milímetros. En definitiva, no alcanza los 860 milímetros que precisa para su actividad. Con los datos proporcionados, realice los cálculos necesarios a fin de dar una respuesta. ¿Qué sucedería con el gradiente si la distancia entre ambas isoyetas fuera de 150 kilómetros? ¿Qué les parece? ¿Aumentaría? ¿Disminuiría? ¿Cuál es el gradiente? ¿Alguna idea? No porque se acerca a la 900, sino porque esa diferencia de 100 milímetros que hay entre las dos isoyetas ya no va a ser en 220, va a ser en menos distancia. Entonces, volviendo al concepto de gradiente, es tasa de cambio de una variable en función de la otra. En este caso, la variable denominador es la distancia. ¿Cuánto cambia la precipitación? Que es el numerador. ¿Cuánto cambia los milímetros cada unidad de distancia? Entre las dos isoyetas sigue cambiando 100 milímetros, pero si estas estuvieran más cerca, esos 100 milímetros ya no es cada 220 kilómetros, es cada 150. Entonces, la tasa de cambio antes era, si hacíamos otra regla de 3, podíamos hacer en 220 kilómetros era 100 milímetros de cambio, en un kilómetro vamos a obtener los milímetros que cambia, cuántos milímetros cambia por kilómetro. Antes era, el gradiente era 100 dividido 220, era 0,45 milímetros por kilómetro. Ese era el gradiente anterior. Cada kilómetro subía un 0,45 milímetros. El nuevo gradiente pasa a ser la cuenta 100 sobre 150. Aumentó a 0,66. Mientras más cerca están las isoyetas, mayor valor toma el gradiente.
mayor tasa de cambio por kilómetro. Bueno, este era el video de las margaritas negras y blancas. No sé si llegaron a verlo. Si no, se los, se los dejo de tarea para que consulten, que lo miren, preguntan. Si alguno lo vio, lo puede indicar. Eh, bueno, ahora tenemos que ver los criterios de clasificación de las capas atmosféricas. ¿Cuáles son los dos criterios que vimos? El primero, el que veíamos el quiebre de la figura, de la variable. ¿En función de qué variable se clasificaba? ¿Se acuerdan? ¿Qué variable hace que se clasifiquen estratos primero, la que tenemos acá a la izquierda? Los kilómetros te da el espesor, pero no lo clasificamos por los kilómetros. Los clasificamos por el comportamiento que tiene la temperatura en cada estrato. El primer estrato, la temperatura baja con la altura, es la troposfera. Una pausa, una tropopausa. Luego aumenta con la temperatura en la estratosfera. Una estratopausa, baja con la temperatura en la mesopausa y sube sube la temperatura con la altura en la termósfera. Ese es un criterio por temperatura, por el comportamiento de la temperatura con la altura. El otro criterio es el de las leyes de los gases ideales, donde hay una difusión homogénea de todos los gases, por eso es homósfera, hasta los 90 kilómetros. Luego hay una estratificación, ya no se cumplen las leyes de los gases ideales, hablamos de la heterósfera. Bueno, esto lo vimos ya, lo de si es un sistema cerrado o aislado, lo vimos en clase. Y faltaría lo de diagrama de Boxplot y no sé si hay alguno más después. No, esa es la última. Diagrama de Boxplot, también preguntas de exámenes. Generalmente para el examen regular, pero lo vemos acá igual. Hay que identificar, por ejemplo, el mes con mayor valor de tercer cuartil. ¿Cuál de los meses le parece acá que tiene mayor valor del tercer cuartil? Estamos hablando de precipitación. ¿Recuerdan cuáles son los primeros, segundo y tercer cuartiles? Volvemos a la presentación. Primero, segundo y tercer cuartil, que sería primero, segundo y tercer cuartil. Segundo cuartil es la mediana. Entonces, volviendo acá de ejemplo, ¿cuál será el mes con mayor tercer cuartil? Noviembre y diciembre están por acá, un poquito arriba de la línea azul, pero hay algunos que están más arriba de la línea azul. Porque noviembre y diciembre es lo del año, es lo que pasó en la campaña en este año. Sería abril, exactamente. Abril es el mes en que tiene un tercer cuartil más alto, es decir, aquel valor que separa al cuarto de datos superiores, este valor es más alto en abril que en todos los demás meses. Otra pregunta era, el mes con una mediana más elevada. ¿Qué les parece? Enero de 2024. Pero en realidad no es de 2024, en realidad, esto porque está hecho de febrero a enero. Lo que es de 2024 es la línea verde, el punto verde. Pero esta mediana está hecha en función de datos si esto es del servicio, lo saqué la semana pasada, esto está hecho con datos de 1990 a 2020. Así que
En realidad lo correcto sería decir el mes con mediana más elevada es enero. Cuando hablamos de enero de 2024 es porque en los últimos 12 meses son la línea verde. Y lo contrasta con la caja que es la serie histórica. Volviendo a interpretar esto, ¿qué significa? Bueno, enero de 2024 precipitaron en Corrientes alrededor de 90 milímetros, cuando la mediana está más cerca de serán 170 milímetros más o menos. Tuvimos hace poquito en Corrientes, yo creo que ya estábamos en marzo, si no me equivoco, un evento de 203, 204, 205 milímetros en 4 horas. Fíjese que en 4 horas llovió prácticamente más de lo que llueve en promedio en un mes, como mediana de un mes. Como para que vean cómo. Y bueno, seguramente cuando tengamos el punto verde de este año, de 2024, marzo, seguramente, porque no es el único evento de lluvia, vamos a andar en algún lugar de por acá, vamos a andar. Así que si miramos corriente cuando cierre el mes de marzo y veamos completada esta figura, va a ser un mes de mucha lluvia. En un mes que aparentemente tiene mucha dispersión. Tanto marzo como abril son muy dispersos. Ha habido muchos casos de meses con mucha lluvia. También sucede en noviembre. Fíjense, un noviembre que hayan evento extremo, un noviembre con casi 600 milímetros. Bueno, después me quedó el mes con menor dispersión de las precipitaciones del rango intercuartil, o sea, esto es el tamaño de la caja. Cuando hablamos de rango intercuartil es el rango entre el primero y el tercer cuartil. El 50% más frecuente se le comenta también, porque es lo que está en el rango de la caja. ¿Cuál es la caja más chica, la de menor rango intercuartil? La de julio, exactamente. Es la de menos dispersión. Bueno, ¿qué meses, por ejemplo, de 2023 la precipitación superó al tercer cuartil? ¿Y qué meses de 2023 se encontró por debajo del primero? Noviembre, y bueno, en diciembre está ahí al límite, está en la línea medio dudoso, está casi sobre el tercer cuartil. Y debajo del primer cuartil tenemos, ¿qué meses? Febrero está debajo, junio y julio estarían debajo, y bueno, ya en 2024 enero está debajo. Bueno, ese es el tipo de pregunta de este tipo de gráfico que por ahí se busca que puedan interpretar. Recuerden que lo pueden buscar, bueno, está en el campus, pero pueden directamente buscarlo en el servicio. Si van a, yo lo tengo grabado, pero si lo buscan, el servicio tiene la parte de modo de monitoreo climático y tienen no solamente los boxplot de distintas estaciones, ustedes eligen una estación y tienen para esa estación el último año en la línea para temperatura media. Esto es la media, o sea, toman en promedio diario de todos los febreros. Y otro dato interesante, son 30 años esto. Marzo, que tiene 31 días, son 31 días por 30 años, son 930 días, si no me equivoco. De esos 930 días hacen los promedios y obtienen este gráfico de cajas. También puede ser que lo hagan directamente con las 30 medias mensuales. Yo no sé si capaz que lo tiene explicado. No estoy seguro si toman 30 datos y hacen la caja con los 30 datos o hacen la caja con los 930 días. Seguramente no varíe tanto. No varíe tanto y es más, no sé si no me animo a decir que no es la caja que no quedaría igual. Pero bueno, en un caso sería con datos ya promediados del mes de marzo y en el otro caso con los 930 datos diarios. Después veremos en el teórico de temperatura cómo se registra la temperatura, con qué frecuencia, con qué instrumento. Eso, bueno, cada una de las clases vamos a tratar de ir viendo los distintos instrumentos. Y creo que en el campus también puse, por si quieren ir dando una mirada, a datos de estaciones, algunos apuntes de estaciones meteorológicas de instrumental, no son de la cátedra,
pero están disponibles, abiertos, así que lo pueden ver. Instrumentos INTA Paraná, este es uno, y Instrumentos UNE es otro, que pueden mirar algo de información sobre el instrumental de una estación meteorológica. Bueno, esto es lo que le comentaba del feedback, el ejercicio de feedback. Así que bueno, ¿queda alguna duda del cursado? Yo voy a pausar acá.